Creo que nunca sobra estos temas. Entre más los hablemos mejor, entre más los repitamos mejor, sirviendo al Señor. Ahora, uno llega a la salvación porque nuestro Señor lo llama. Eso no es que un día uno amaneció optimista y amaneció con un buen corazón y le da por creer en Cristo, porque la Biblia dice que nosotros tenemos las tendencias al mal. Uno llega a la salvación porque nuestro Señor lo llama, le da la fe para creer y le da el nuevo nacimiento, es decir, una nueva vida. Y eso es una experiencia salvadora que se puede dar a los 7 años, a los 10 años, a los 20 años, a los 50 o ya en la edad madura. Algunos han entrado en la salvación en la edad madura, pocos días antes de morir. Bien, entonces es un llamado de Dios, una experiencia muy buena. Luego que el Señor nos salva y nos da el Espíritu Santo y tenemos una nueva vida, el Espíritu Santo nos une a la iglesia. Por eso algunos hablan de la iglesia y se refieren a ella como la Santa Madre Iglesia. Y eso no es una frase de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se adueñó de esa denominación, dijéramos, pero en verdad la iglesia es la Santa Madre. ¿Por qué? Porque uno llega a la iglesia recién nacido como creyente y la iglesia lo amamanta, lo nutre espiritualmente con la leche espiritual de la palabra, lo ayuda a crecer, lo educa, lo forma a uno como verdadero cristiano. Todo eso hace la iglesia por nosotros. Es nuestra madre realmente. Después de todo ese proceso, cada creyente entonces ya, cuando ya ha madurado, ya ha entendido, ya es verdaderamente de la iglesia, cada creyente debe asumir la responsabilidad con su iglesia. La responsabilidad de servir en la iglesia. Y este es un concepto protestante, porque en la iglesia católica donde todos hemos sido formados, pues allá estos temas nadie lo sabe. La gente asiste simplemente y sale y se acabó. En la iglesia bíblica, evangélica, es una cosa muy diferente. Tenemos que servir. Ahora, ¿cómo debe ser alguien que sirve en la iglesia? Es lo que quiero que pensemos esta mañana. ¿Cómo debe ser alguien que sirve en la iglesia? La primera cosa es que el que sirve en la iglesia es alguien que da ejemplo. Y por supuesto que los primeros que deben poner el ejemplo son los ancianos, los pastores. Porque si uno como pastor no da ejemplo, pues grave. A su vez espera que los demás miembros de la iglesia sigan el buen ejemplo. Es por eso que el apóstol San Pablo, vamos a mirar nuestra Biblia en 1 de Timoteo 4:12, él da unas instrucciones sobre este asunto y se las da en primer lugar a un pastor, porque Timoteo era un pastor, un anciano. 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 12. Algunos dicen que era bastante joven, otros dicen pues que tenía por ahí 40 años, 30 años Timoteo. Pablo le escribe la carta a ese anciano o pastor y mire lo que le dice. 1 de Timoteo 4:12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. La primera cosa.
un anciano en la iglesia, y no solo un anciano, sino todo hermano en la iglesia que sirve, ¿no? Debe ser alguien ejemplo en palabra. Lo que una persona es realmente se nota en lo que dice. Entonces uno ve a la gente y uno dice, esta persona va a hablar de lo que hay en el corazón, porque nuestro Señor Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Uno conoce a la gente por lo que dice, por sus palabras. Uno sabe qué es lo que hay en su mente y qué es lo que hay en su corazón. Si el corazón está lleno de inmundicia y de pecado, pues de eso mismo va a hablar. Si su corazón está lleno de incredulidad, pues uno percibe en lo que dice su incredulidad. Pero lo más grave es que la Biblia dice que nosotros vamos a ser juzgados por nuestras palabras delante de Dios. Entonces, la persona que sirve en la iglesia es alguien que da ejemplo, primero en palabra. Tenemos que tener una manera de hablar honesta, sincera y responsable. Y sigue diciendo aquí el apóstol Pablo, aquí en 1 de Timoteo 4:12, dice, sé ejemplo en palabra, conducta. La conducta, es decir, uno tiene que ser ejemplo en la manera como se comporta. Cuando uno dice que es algo sin ser lo que es, o cuando uno dice que es algo y uno niega eso con sus hechos, con su conducta, pues uno es un mentiroso. Si yo digo que soy cristiano, pero resulta que ando en pecados, ¿no? Soy mentiroso, me emborracho, ando detrás de mujeres que no son las mías, pues estoy mintiendo y mi conducta no es un ejemplo. No estoy siendo consecuente con lo que soy. Bueno, sigue diciendo el apóstol que uno tiene que ser ejemplo también, no solo de palabra y de conducta, sino en amor. Las cosas que uno hace, las hace por amor a Dios. Pues si no, porque si no las hace así es un servicio defectuoso. Si uno ama a Dios, uno hace las cosas en la iglesia y sirve al Señor con amor. Y seguramente que uno también va a amar a sus hermanos en la fe. Y eso significa que debe estar listo a servir. Y sigue diciendo aquí Pablo, entonces, ejemplo en palabra, en conducta, amor, espíritu y fe. Es decir, tenemos que servir a Dios con confianza en el Señor, ¿no? Por ejemplo, en 1 de Corintios 15:58, 1 de Corintios 15:58, mira lo que dice el apóstol Pablo, dice, así que hermanos míos amados, 1 de Corintios 15:58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, aquí hay una promesa que todo lo que yo haga para Dios en la iglesia no es en vano. Tengo que hacerlo con confianza y con fe. Porque si yo sirvo en la iglesia lleno de incredulidad, pues va a ser un servicio impuro. Es decir, si yo sirvo en la iglesia y digo, tengo que hacer eso por obligación, porque es que me lo mandaron, ahí no está el amor de Dios en el servicio. Y en pureza, dice también el apóstol, hacemos las cosas bien, porque somos personas intachables. Bueno, entonces la primera cosa, ¿cómo servimos al Señor en la iglesia? La primera es siendo ejemplo. ¿Ejemplo en qué? Palabra, conducta, amor, espíritu, pureza. Segundo, nuestro servicio en la iglesia también debe ser un servicio
de ejemplo de una vida santa. Uno tiene que ser ejemplo de una vida santa. Ahora, cuando los pastores y los ancianos y los que trabajan en la iglesia no dan un buen testimonio, eso va a perjudicar gravemente a la iglesia y también a la gente que nos ve. Si los líderes o los ancianos de la iglesia no viven una vida santa, pues la iglesia finalmente termina haciendo lo mismo. Por ejemplo, si uno como pastor es conocido como mentiroso, o que le gusta por ahí perder el juicio a veces, o que le gustan otros pecados, la iglesia termina haciendo lo mismo, porque ¿qué ejemplo está dando el líder? Si en la iglesia hay alguien enseñando la palabra, pero es un hipócrita, pues lo que está demostrando es que no tiene madurez espiritual. ¿Cómo puede uno enseñar la honestidad si uno es ladrón? ¿Cómo puede alguien enseñar la veracidad si él mismo es mentiroso? ¿Cómo puede enseñar la pureza sexual si él mismo es adúltero o fornicario? Entonces no es ejemplo de santidad. Y para un servicio adecuado en la iglesia de Dios hay que dar una vida de ejemplo en santidad. Y tenemos que dar cuentas a Dios de nuestra manera de vivir. Es por eso que Santiago hace una advertencia a los que trabajan en la iglesia en Santiago 3:1. Hace una advertencia a los que trabajan en la iglesia, Santiago 3:1. Dice así, Santiago dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es decir, ¿usted quiere ser maestro en la iglesia? Lo felicitamos, es lo que está diciendo Santiago, pero tenga mucho cuidado, porque Dios le va a exigir más a usted, debido a que usted está guiando a otras personas, usted está enseñando la palabra a otras personas, los está conduciendo con la palabra de Dios, y si usted no es ejemplo, pues va a ser estropiezo. Entonces, Dios exige a nuestros maestros, por ejemplo, en la iglesia, un alto estándar de santidad. Si una persona tiene grandes dones de enseñanza, pero no respalda eso con una vida ejemplar, no puede ser un maestro de la palabra de Dios, porque no está dando ejemplo de santidad. 3. Sobre esto del servicio. Quien sirva a la iglesia es alguien también que lo hace de una manera diligente. Romanos 12:11. Esto nosotros lo hemos dicho varias veces, pero cómo se nos olvida de rápido. Romanos 12:11. Aquí hay una lista de deberes en el capítulo 12 de Romanos sobre cómo debe ser nuestro comportamiento en la iglesia. Y aquí en 12:11 dice lo siguiente, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ahora, es interesante que la palabra que se usa en griego y que se traduce aquí, diligencia, exactamente significa lo siguiente: usted tiene que hacer el trabajo en la iglesia deprisa. Eso quiere decir la palabra en griego, es spoudé, significa deprisa. Nosotros servimos en la iglesia con premura, porque las cosas son para el Señor. Pero si uno está lleno de negligencia, de pereza, siempre aplazando la realización de lo que tiene que hacer, pues uno no está dando un servicio diligente, un servicio adecuado. 4. asunto sobre esto del servicio.
Quien sirve en la iglesia es alguien que debe servir al Señor de manera voluntaria. Efesios 6:7. ¿Qué dice Efesios 6:7? Ahora, aquí el apóstol Pablo está dando unas instrucciones a los siervos de aquel entonces, a los servidores en las casas y en las haciendas y todo este asunto que había en aquella época. Sin embargo, nos interesa el principio, dice el 7, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Entonces se nos exhorta a hacer las cosas y responder a nuestros compromisos de manera voluntaria, y eso significa hacerlo con amor y entusiasmo. Uno debe hacer las cosas para el Señor de manera voluntaria, y eso significa que uno debe cumplir con su deber, no buscando que lo feliciten o que lo ensalcen, sino haciéndolas para Dios y esperando del Señor la bendición. Porque si uno hace las cosas para que aquí en la iglesia lo aplaudan y lo abracen y lo feliciten y digan qué hombre tan importante, no, uno hace eso para el Señor primero que todo. Si le dan a uno las gracias, pues gloria a Dios, pero tampoco uno las espera, porque el premio lo recibe de Dios. Y fíjese usted que en Filipenses 2:3 hay otro principio allí sobre esto del servicio y de lo que estamos diciendo, de hacer las cosas de una manera voluntaria. Ahí en Filipenses 2:3 dice lo siguiente, a cada uno de nosotros, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pero nos interesa la primera parte: nada hagáis por contienda ni por vanagloria. Hay una versión de la Biblia que se llama la versión estándar en inglés, que dice lo siguiente de este mismo versículo, dice: no hagas nada con la ambición o el engreimiento egoísta, no por egoísmo ni por ambición. El trabajo que uno hace en el mundo es un trabajo que generalmente uno lo hace por plata, por un salario. Por eso se dice que es un servicio mercenario, porque cuando uno sirve, uno está buscando es el lucro. Es un servicio egoísta y ambicioso. Uno hace las cosas porque le están pagando. Y uno dice: ¿y cuánto vale? ¿Y cuánto me va a dar? Y en proporción a eso es que uno sirve voluntariamente. Pero en la iglesia debe haber otra actitud. Nosotros estamos interesados en la voluntad de Dios, no en la nuestra. Por tal razón, en la iglesia nosotros debemos de tener presente eso: servimos de manera voluntaria, no para agradar a nadie, sino para agradar a Dios. Y eso, cuando hacemos eso, es una bendición grande para nuestra vida. Otro aspecto: la persona que sirve en la iglesia debe hacerlo sirviendo al Señor, no solamente de manera voluntaria, sino también de manera desinteresada, como lo estamos diciendo. Mire usted lo siguiente: cierto pastor aconsejaba que una iglesia que crece debe tener líderes comprometidos, y para uno tener líderes comprometidos hay que darles reconocimiento, elogio y amor, lo cual es cierto, pero eso a veces tiene ciertos peligros cuando las personas no saben recibir el elogio con madurez. Entonces, nuestro corazón pecaminoso es adicto a la gratificación personal,
A uno le gusta que lo gratifiquen. Es parte de nosotros como seres humanos que hemos nacido en el pecado. Nos cuesta hacer algo de manera desinteresada. Y se necesita la gracia de Dios para uno dominar esa tentación. Nos gusta que nos den las gracias y hay de que no lo hagan. Inmediatamente estamos heridos en nuestro orgullo. Pero si yo soy importante, pero si, ¿por qué no me agradecen lo que yo haya hecho? El mundo en que vivimos es un mundo que vive de la gratificación personal, en los negocios, en la política y tristemente aún en la misma iglesia. ¿Por qué razón? Porque nosotros a veces damos para que nos den, damos para que nos elogien, nos adulen. Y note, hermano, que esa es una de las tácticas que funciona muy bien en el mundo afuera, en el mundo de los negocios, en el mundo del éxito personal. Usted empiece a adular el ego en las personas y se va a dar cuenta cómo lo quieren. Adule a las personas y verá que levanta muchas cosas. Le prestan plata, lo ayudan, lo adoran, hacen de todo por usted, porque eso es como que los seres humanos tristemente somos así. Pero yo en la iglesia no hago las cosas por una gratificación personal. Yo hago las cosas porque amo a Dios, amo su obra, he entendido de qué se trata la iglesia y sirvo al Señor sin ningún interés. Y hay un último punto aquí que quiero tratar, y es que nosotros servimos al Señor sin condiciones. Servimos al Señor sin condiciones. Cuando una persona ora, no puede pensar, o uno no puede pensar y decir en la oración o en el fondo del corazón: Señor, yo te sirvo, pero si tú me das lo que te estoy pidiendo. Y a veces uno ora y en el fondo el corazón perverso le dice, para que Dios le ayude, para que Dios le dé las cosas, que es tras de lo que usted está. Entonces algunos a veces tienen ese comportamiento infantil. Algunos sacan las conclusiones de que el trato que Dios les está dando no es el que merecen. Y cuando sacan esa conclusión, entonces no sirven al Señor con un corazón sincero y no están contentos en lo que hacen. ¿Verdad? Siempre están con el interés personal, aún con Dios mismo. Pero nosotros, ¿qué merecemos? Nosotros no podemos hacer ningún reclamo de servicio a Dios. Y es un error a veces pensar que porque uno asiste a la iglesia o porque uno hace algunas oraciones o sirve en algún ministerio, entonces ya Dios está muy agradecido con uno y se nos infla el ego. Y llegamos a pensar que somos muy importantes para Dios. Pero ¿en dónde dice que nosotros somos indispensables para Dios? ¿O que somos importantes? No, Dios es el importante. Y nosotros somos sus siervos. Y es un gran privilegio poder servirle. Y es un gran privilegio que Dios nos llame a trabajar en su reino. Y por eso debemos darle gracias a Dios que nos dé empleo en su reino. Y por eso debemos de hacer las cosas desinteresadamente y sin condiciones. Yo no hago las cosas para que Dios me responda todo lo que le estoy pidiendo, porque eso son ponerle condiciones a Dios. Dios no nos puso condiciones para salvarnos. ¿Vamos entonces a ponerle condiciones a Dios nosotros? Y por eso, hermano, entonces yo quisiera concluir con lo siguiente. Vamos resumiendo.
nosotros tenemos que servir en la iglesia, ¿no? ¿Cómo? Siendo ejemplo, en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza. Tenemos que servir en la iglesia dando ejemplo de una vida santa. Tenemos que servir en la iglesia de una manera diligente, deprisa. No que a uno le pidan que sirva y entonces uno pues lo voy a pensar, vamos a ver, no tengo tiempo, soy muy ocupado. Y entonces eso no es servir al Señor de manera diligente. Servimos al Señor de manera voluntaria, servimos al Señor de manera desinteresada y sin condiciones. Yo sirvo a Dios, me dé o no me dé lo que le estoy pidiendo a Él. Entonces, ha sido esta actitud la suya cuando ha tenido que servir en la iglesia. Cuando usted sirve en la iglesia, ¿esa ha sido su actitud? Sea sincero, ¿esa ha sido su actitud? ¿O uno sirve, qué jartera, qué aburrimiento? Ojalá no me manden, no me digan nada, porque yo soy muy ocupado, que lo hagan otros. Lo primero que nosotros tenemos que decir es que Dios no concibe a un cristiano que piense así. Porque la iglesia es el hogar, nuestro hogar. Por eso es importante para nosotros. Y tenemos que entender que Dios no concibe a un cristiano sin una actitud de servicio, un servicio de calidad, como lo hemos analizado, ¿no? Dios nos mira y quiere que nosotros le sirvamos en la iglesia, en su reino, y que lo hagamos de calidad, es decir, con todas las cosas que hemos analizado. Por eso creo, hermanos, que la mejor oración que nosotros debiéramos hacer justo ahora es: Señor, hazme un siervo tuyo. Ayúdame, Padre, a yo ser alguien que es útil en la iglesia y que sirve de esta manera que lo hemos dicho, con amor, con dedicación, voluntariamente, generosamente, con una vida santa, porque ese ejemplo es importantísimo. Entonces, Dios ha hecho muchas cosas por usted. Si Dios ha hecho tantas cosas por usted, ¿qué puede hacer usted por Él? ¿Qué puede hacer usted por Él para servirle aquí en la iglesia? Es la pregunta. Una pregunta que cada uno tiene que dar la respuesta. ¿Qué ha hecho usted para el Señor aquí en la iglesia? Son muchos los pastores que cada rato le predican a la iglesia, y hay pastores que a veces regañan a la iglesia y le dicen a la gente: hermano, Dios no lo llamó aquí para calentar la banca, Dios lo llamó aquí a usted para que sirva, para que sea ejemplar, para que ame a Dios, para que contribuya en la edificación de otros. Bueno, yo nunca les he dicho que no caliente banca, pero sí que pensemos seriamente en esto, hermano. ¿Cómo sirve usted a Dios en la iglesia? Si no ha servido al Señor en la iglesia, pues es tiempo, hermano, de que usted piense, ¿no? ¿En qué puedo servir a Dios? Abra la Biblia, busque allí, ahí está en la Biblia. Ahí dice qué es una iglesia, cómo es una iglesia, cómo se gobierna una iglesia, cómo se administra, cuáles son los servicios que Dios pide para nosotros. Y aquí en la iglesia estamos listos a utilizarlo usted para que Dios lo bendiga. Y usted pueda ser un siervo de Dios importante. Vamos a orar.